Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de contabilidad internacional. En esta ocasión vamos a hablar de los activos intangibles, lo que es la NIC 38. Así que es una de las últimas unidades antes del parcial. Nos va a quedar una próxima unidad antes del parcial que trata sobre beneficios al personal. Antes de avanzar, hemos recibido algunas inquietudes sobre el tema del parcial, porque va a ser de manera virtual, digamos, no presencial. Así que la modalidad va a ser de la siguiente manera: nos vamos a conectar a través de Zoom o Meet. Todavía no lo hemos definido, pero vamos a tener que estar todos conectados. Va a ser necesaria una notebook o una computadora de escritorio. Así que les aviso con 15 días de anticipación para que no tengan, digamos, para que no se encuentren con una sorpresa. Necesitamos que sea de esa manera, porque necesitamos que se les va a mandar un link para que ustedes respondan el examen y necesitamos que estén conectados mirando a la pantalla. Así que van a necesitar o una notebook o una computadora de escritorio. Va a ser de la modalidad multiple choice. Van a ser 10 preguntas, así que va a haber un tiempo acotado. No van a haber 2 horas para responder, porque tiene esta modalidad de esta manera, para agilizar lo que es el examen y para que no sea tampoco tan engorroso ni para ustedes ni para nosotros. Así que bueno, que calculamos que tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente. No son a desarrollar, no es a escribir, sino que hay que contestar. Y cada pregunta, una vez respondida, va a la siguiente. No se puede pasar a la siguiente pregunta sin responder. Así que básicamente es eso. Tiene esa modalidad y tiene una duración predeterminada de unos 40 minutos. Así que, bueno, con respecto al parcial, básicamente eso. Va a entrar todo lo que vimos, más esta unidad de hoy, más la que continúa, que es beneficios del personal. Así que, bueno, eso con respecto al parcial. La clase que viene, por lo que estuvimos viendo, seguramente vaya a ser de manera sincrónica. Y les comento lo siguiente: va a ser una clase que es un poco más corta. Hoy también va a ser una clase un poco más corta, no son tantas normas, por suerte. A lo que quiero llegar es que la clase que viene es para dar teoría, no es una clase de repaso. Nosotros tenemos el camino del campus, la zona interactiva, y hasta tienen mi correo electrónico para cualquier duda que tuvieran o tuviesen. Así que la clase que viene no es una clase de repaso, es una clase teórica. Por supuesto, si hay alguna duda específica, pero no es una clase de repaso. Simplemente es una nueva unidad donde se va a contemplar alguna pregunta en el examen también. Así que básicamente es eso, es para que lo tengan en mente. Y como ya les dije en otras oportunidades, todo lo que tengan de dudas, todo lo que tengan de inquietudes, sugerencias, lo mandan por zona interactiva y no hace falta esperar al último momento. Y tampoco es la idea nuestra. Tenemos varios canales para comunicarnos, así que yo siempre les he sugerido que lo aprovechen. Así que bueno, tema parcial aclarado, tema de la clase que viene también aclarado. Y bueno, como siempre, vayan a las filminas, tienen la posibilidad de detener el video, vayan, ábranlas.
es activos intangibles, NIC 38, y le vamos a dar comienzo a la clase de hoy. O sea, esta norma, ¿por qué es importante? Porque las empresas tienen un gran valor muchas veces que no es algo que no está en los activos tangibles, ¿no? Los activos físicos. Bueno, esto todo lo que vamos a hablar hoy son activos no físicos, ¿no? Muchas empresas que hoy podemos ver tienen su gran valor, depende de su marca, depende de su software, de las licencias que tienen, de las patentes que manejan. Son activos que no se tocan pero generan muchísimo dinero. Así que hoy vamos a hablar específicamente de esto. Vamos a iniciar con la normativa que dice: objetivo: describir el tratamiento contable de los activos intangibles que no están contemplados específicamente en otra norma. Como siempre, las normas internacionales tienen esta figura, ¿no? Un tratamiento general y específicos. En este vamos a hablar de los generales. Requiere que se cumplan ciertos criterios para su reconocimiento, especifica cómo determinar el importe en libros y exige revelar información específica. Básicamente nos va a regular cómo se reconocen, cómo se evalúan y cómo se exponen los intangibles, esta normativa. Entonces lo que va a buscar, va a evitar dos cosas. Número uno, reconocer como activo algo que no tiene esa cualidad y en realidad es un gasto, o no reconocer un activo que sí cumple estos requisitos. O sea, se busca evitar esos dos errores: contabilizar como activo algo que es un gasto o no reconocer un activo que sí lo es. Entonces esto va a mejorar la calidad de los estados contables y nos va a permitir comparar empresas. Y acá básicamente con lo que le decía de la filmina anterior es, por ejemplo, si una empresa compra una licencia por 5 años, ¿no? Una licencia de software, de lo que fuere. La normativa nos va a decir cómo exponerla, cómo registrarla primero y luego cómo exponerla en el balance. Básicamente eso es lo que nos va a regular. Tenemos lo que es alcance, ¿no? Alcance dice todos los activos intangibles, como les dije, generales, excepto los que estén tratados en otras normas, los activos financieros definidos en la NIC 32, el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación, desembolsos relacionados con el desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Básicamente es como siempre hablamos, cada tema específico de esto va a tener una norma de estas excepciones. Para todos los demás casos sí tomamos la NIC 38. Entonces nos va a decir: no es aplicable a activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso ordinario de sus actividades, NIC 2 y NIC 11, o sea, lo que sería intangibles para venta habitual, ¿no? Que ya entra en inventario eso. Activo por impuestos diferidos, arrendamientos que se incluyan en el alcance de la NIC 17, que son arrendamientos bajo otra norma, básicamente eso. Activos que surjan por beneficios a los empleados, que es la clase que viene. Y activos financieros, NIC 32, NIF 10, NIC 27 y NIC 28, ¿no? Así que son las excepciones donde no vamos a considerar esta normativa, ¿no? Una empresa que desarrolle software, por ejemplo, su producto, si vende su producto, puede tratarlo como inventario, no como un intangible propio, porque se dedica a vender eso, digamos, es su habitualidad y desarrolla activos intangibles como software, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí sí lo tomaríamos como inventario y no como intangible. Tenemos la parte de definiciones. Activo nos dice. Perdón. Activo nos dice. Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Se espera obtener beneficios económicos futuros. Y un activo intangible que nos dice que es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física. Bueno, esto se entiende muy bien, digamos. Uno es algo tangible que se puede ver, se puede, digamos, ir a observar, se puede ir a inventariar, si uno lo quiere hacer, y espera obtener beneficios futuros. El activo intangible tiene un carácter no monetario, no tiene una apariencia física, como ya lo dijimos, ¿no? Una patente, una licencia, bueno, entra dentro de estas definiciones, ¿no? Tenemos más definiciones que dice investigación y desarrollo, ¿no? Investigación, ¿qué es? Es el estudio original y planificado emprendido con la finalidad de obtener nuevos conocimientos. Es la búsqueda de nuevos conocimientos. Y el desarrollo, ¿qué es? La aplicación de los resultados de una investigación a un plan para la producción de materiales, procesos antes del comienzo de su producción. Ya tenemos dos fases diferentes. La investigación nos va a permitir desarrollar o probar una determinada tecnología, por así decirlo, ¿no? Ahora, si luego, en base a esa tecnología, desarrollamos un prototipo o un producto específico, bueno, ahí sí tenemos desarrollo. Y esto impacta directamente en la contabilidad, porque uno puede investigar muchas cosas y quizás no te termina aplicando esa investigación o resulta fallido. Ahora, cuando uno tiene una aplicación práctica de esa investigación y lo utilizamos para el beneficio de la compañía, bueno, ahí sí podemos hablar de un desarrollo. Como les digo, va a impactar, no va a dar lo mismo una investigación que un desarrollo. Y acá tenemos las definiciones para reconocer un intangible. Básicamente, de requisitos tenemos que tener identificabilidad, control y beneficios económicos futuros, ¿no? Si alguno de ellos no está, no se reconoce como activo. Tiene que tener sí o sí las tres condiciones. O sea, una empresa que siempre tenga una muy buena reputación comercial no siempre puede activarla contablemente. Y dice, un activo es identificable si es susceptible de ser separado de la entidad y vendido o transferido, o surge de derechos contractuales u otros derechos de tipo legal. O sea, una marca registrada, ok. Una cartera de clientes comprada, bueno, podría ser. El prestigio interno ya es algo mucho más difícil, digamos que no, digamos. Es difícil, tiene un valor ya más, digamos, subjetivo. Entonces, normalmente no se consideraría como un intangible. Seguimos con las definiciones. Y tenemos acá lo siguiente. Dice, una entidad tendrá el control siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros y que pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Una licencia exclusiva de uso de software es un claro control, ¿no? Ahora, un conocimiento general de todos los empleados es mucho más difícil de controlar. Por eso la capacitación interna no suele considerarse un intangible. El conocimiento general de los empleados puede ser de cualquier de los procesos de la compañía o tácticas o formas de trabajar. Por lo general no se considera un intangible
forma parte como, es más incontrolable, ¿no? Pasa, por ejemplo, un ejemplo de esto es con las marcas de alimento de perro, por ejemplo, de alimento de perro, sí. Pasa mucho con esto, muchas personas que participan del proceso productivo luego sacan su propia marca, y por eso hay 1 millón de marcas de alimento de perro y siguen apareciendo permanentemente, porque sucede esto, el conocimiento se vuelve como general, por lo menos para las personas que participan en el proceso productivo, y luego pasa esto, ¿no? Que muchos empleados por su cuenta abren sacan sus propias líneas de producto de alimento, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de es como un conocimiento general, es muy difícil mantenerlo súper secreto eso. Ahora una licencia exclusiva es más una vez que es licencia exclusiva, bueno, de un uso de un software, por ejemplo. Bueno, es una licencia, cuando se deja de pagar se terminó, no la tiene nadie más. Pasa con Windows y pasa con cualquier licencia de cualquier software, de SAP, de lo que fuere, ¿no? Mientras se paga, bárbaro. Tienen el service y tienen todas las capacitaciones. Cuando ya no se paga, se terminó la licencia y listo. Se permite el uso, nada más. Por eso la entidad mantiene el control. Definiciones. Beneficios económicos futuros, ¿no? Dice, ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Por ejemplo, un sistema de gestión que reduce errores administrativos genera un ahorro futuro. O algún sistema que reduzca el porcentaje de material que se desperdicia en la producción de determinado producto. Bueno, genera un ahorro futuro. Eso es un ejemplo de ahorro de costos, ¿no? Luego tenemos reconocimiento y medición, que nos dice demostrar que cumple la definición de activo intangible y cumplir los criterios para su reconocimiento. Entonces esto es lo que evita que capitalicemos gastos comunes como si fueran activos. Básicamente se debe demostrar que se cumplen los criterios para el reconocimiento y la definición de activo intangible. Y ahora vamos a ver. Requisitos. Los requisitos que dice que sea probable que los beneficios futuros fluyan a la entidad y que el costo del activo pueda ser medido en forma fiable. Entonces, por ejemplo, una idea de un negocio sin un desarrollo concreto no debería activarse, ¿no? Puede haber por ejemplo, una idea de un negocio puede generar un activo futuro, pero no se puede medir de manera muy específica. Entonces, al no poder medirse de manera fiable, no lo podemos activar. ¿Qué nos dice? Reconocimiento y medición. Dice, todo activo intangible se mide inicialmente al costo, ¿no? ¿Y qué nos va a decir esto? Significa que el punto de partida contable es cuánto costó obtenerlo o desarrollarlo según corresponda, ¿no? Obtenerlo cuando se compra un software, una marca, se adquiere determinado intangible de ese tipo, o desarrollarlo como ya lo vinimos hablando antes, ¿no? Se desarrolla una determinada marca, una determinada intangible producto de una investigación. Bueno, en ese caso se va a determinar el costo por lo que costó obtenerlo o por lo que costó desarrollarlo. Y tenemos adquisición, tenemos reconocimiento y medición, que serían formas de incorporación, ¿no? Tenemos adquisición separada, adquisición como parte de una combinación de negocios,
o generados internamente. Entonces, adquisición separada puede ser comprar un software, adquirida como parte de una combinación de negocios, comprar una empresa con una marca reconocida, y generado internamente puede ser desarrollar una aplicación propia. Básicamente esos son los tres ejemplos. Comprar un software separado, combinación de negocios es adquirir una empresa que ya tiene una marca específica, reconocida, que tiene un determinado valor, y generado internamente puede ser un software o una aplicación propia. Y ahora vamos a ver los casos particulares. Adquisición separada tenemos, nos dice el precio, dos flechitas, y dice, por un lado dice, refleja las expectativas acerca de la posibilidad o probabilidad de generar beneficios, y medido con fiabilidad. Siempre es lo mismo. Suele ser el más fácil de medir porque, o sea, se paga un determinado precio por algo, o sea, se paga una licencia comercial, ¿no? Una licencia para vender determinado producto, una franquicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso tiene un valor y se puede medir porque se paga específicamente, tiene un valor X, entonces no hay mayor problema. Ahora, tenemos dos cosas acá, tenemos el precio de adquisición. Como siempre, eso ya van a ver que ya los hemos hablado con otro tipo de costo, ¿no? De productos con productos que ya hemos visto en unidades anteriores. Siempre tenemos el costo, que es el precio de adquisición, más los costos directamente atribuibles, ¿no? Por ejemplo, en la instalación de un software especializado, ¿no? La instalación, la puesta en marcha, todo eso se considera un costo atribuible, porque si nos dan el software, no sabemos usarlo, no sabemos instalarlo, no lo podemos usar. Entonces, es lógico que tenga una relación con, digamos, una relación, un costo que se lo pueda atribuir, ¿no? Que tenga sentido. Y tenemos el fin de capitalización, que será, dice, el reconocimiento de los costos finalizará cuando el activo intangible se encuentra en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista. Se entiende más o menos lo que dijimos antes. Cuando el activo ya está listo para funcionar perfectamente, o sea, un software se puso en todas las computadoras, bueno, ya está listo para usar, se terminó, ya terminaron los costos. Ahora, cualquier gasto posterior, como de lo que estoy diciendo, cualquier gasto va a ir a resultado, ya no se va a considerar un costo. Adquisición en una combinación, o sea, el ejemplo clásico para lo anterior sería el mantenimiento. El mantenimiento del sistema de una licencia, bueno, ya no es costo. El costo era para que funcione, bueno, lo dejaron funcionando para todos los empleados, se terminó el costo. El mantenimiento, un problema posterior, es resultado, ya no estamos hablando de costo. Ahora tenemos el otro caso, que era una combinación de negocios, ¿no? Cuando se adquiere un intangible en una combinación de negocios, su costo será su valor razonable, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, el ejemplo es que una compañía compra otra, reconoce separadamente su marca. Por ejemplo, pasa mucho con las segundas marcas de electrodomésticos o que, por ejemplo, compran empresas cuyo nombre es más conocido para el público argentino, por ejemplo. Son marcas quizá más antiguas, con mayor o con una historia en el país. Bueno, quizá instalar una marca nueva es más difícil, entonces hacen esto, se compra una marca X que ya funciona, o que funcionaba, o la gente la recuerda. Bueno, entonces la marca de este producto tiene un valor. O sea, desarrollar una marca desde cero
Es mucho más difícil que adquirir otra empresa que ya tiene una marca desarrollada. Entonces ya luego se puede poner todo bajo la misma bandera, que es mucho más fácil que desarrollar una marca desde cero, darle prestigio, credibilidad, etc. Entonces, cuando una compañía compra otra, reconoce separadamente esa marca, porque tiene un valor específico. Por eso se toma al valor razonable. Y acá vamos a tener el caso de los activos intangibles generados internamente, ¿no? Y se va a clasificar la generación del activo, como vimos anteriormente, en fase de investigación y fase de desarrollo. Si la entidad no fuera capaz de distinguir investigación de desarrollo en un proyecto interno para crear un activo intangible, tratará los desembolsos como de la fase de investigación. Cuando no pueda diferenciarse, porque esto es lo que vimos antes, no se puede diferenciar, no hay mayor duda, porque si no se puede diferenciar, es muy razonable que sea investigación, porque si se hacen investigaciones que luego no se traducen en un desarrollo de un producto, una mejora de un producto, una mejora de un proceso, es muy difícil que lo podamos catalogar como desarrollo. Entonces, se sigue tomando como investigación. No lo podemos separar, y no porque, no sé, la investigación no dio los resultados que esperábamos, o los resultados son ambiguos, o no es tan clara la mejora que puede lograr. Bueno, en esos casos se considera todo investigación y bueno, generalmente va a implicar un gasto, no va a implicar un activo. De lo que estamos diciendo acá lo dice de nuevo, ¿no? Todos los desembolsos que se generen, que devengan de investigación, no se van a considerar activos. Van a ser gastos del periodo, ¿no? Si no se aplican los resultados, no se va a considerar investigación. Simplemente se sigue siendo un costo, un gasto, sigue siendo un gasto, no un costo, sigue siendo un gasto. Hasta que no se aproveche o no se aplique la investigación, no se considera activo. Acá nos dice algunos ejemplos de investigación que están bastante buenos, que nos dice, por ejemplo, son ejemplos de actividades de investigación. Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos, la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de investigación u otro tipo de conocimientos, la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios, la formulación, diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas para materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. Todas estas opciones, lo que nos está diciendo que tienen mucha incertidumbre, o sea, dice búsqueda, evaluación, selección, actividades dirigidas a nuevos conocimientos. Es muy incierto, digamos, la empresa va, por supuesto, si gasta en investigación es porque quiere llegar a buen puerto, por supuesto, quiere tratar de aplicar algo de lo que se investigue, pero la realidad es que es muy difícil y no siempre se llega al beneficio que quiere la empresa o a la aplicación, o quizás se lleva mucho tiempo y no se logra lo que quería. Entonces, como es muy incierto, se lo considera investigación y se lo considera un gasto. No hay manera de traducirlo en un activo esto hasta que se aplique. Básicamente es así. Ahora tenemos lo que dice, en la fase de desarrollo se reconocerán activos intangibles solo si se pueden demostrar todos los requisitos, ¿no? Y es una etapa avanzada y concreta. Básicamente eso es lo que nos dice, ¿no? Tiene que ser concreto, tiene que haber resultados concretos. Entonces, acá ¿qué nos dice? Se va específicamente a los requisitos y nos dice:
Técnicamente es posible completar la producción del intangible de forma que pueda estar disponible para su utilización o venta, o sea, una viabilidad técnica. Su intención de completar el intangible en cuestión, su capacidad para utilizar o vender el intangible, la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completar el desarrollo y para utilizar o vender el intangible, o sea, recursos suficientes para terminarlo. Por ejemplo, un software ya avanzado con un presupuesto aprobado. Bueno, eso es un desarrollo que ya está muy avanzado y es, digamos, concreto. Luego tenemos que nos dice que la forma en que el intangible vaya a generar probables beneficios futuros. Entre otras cosas, la entidad debe demostrar la existencia de un mercado para la producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para la entidad, ¿no? Debe generar beneficios futuros probables, ya sea por su venta, como dice acá, o en beneficio para la entidad interno, ¿no? Y su capacidad para medir de forma fiable el desembolso atribuible al intangible durante su desarrollo. O sea, lo que quiere decir es que se debe poder medir el costo en el que incurre la empresa para este desarrollo. Sin esto no se puede activar. Tiene que generar el beneficio futuro y se debe poder medir fiable y concretamente el costo que genera este desarrollo. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de actividades de desarrollo, como vimos también ejemplos de investigación. Vamos a tener el diseño, construcción y prueba anterior a la producción o utilización de modelos y prototipos. El diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen tecnología nueva, o sea, pueden considerarse herramientas nuevas. El diseño, construcción y operación de una planta piloto que no tenga una escala económicamente rentable para la producción comercial, una planta piloto. El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. Estos son pruebas de alternativas elegidas. Y esto ya estamos hablando que hay una aplicación concreta. Ahora nos dice la fase de desarrollo, prohibición. Y dice, no se reconocerán como intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente. Y esto lo que busca es la prudencia contable, ¿no? Las marcas propias, las cabeceras, la lista de clientes, conceptos similares, no los va a reconocer como intangibles. Costo generado de intangible interno o generado internamente. Será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su reconocimiento. El costo de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costos directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. O sea, no se va a considerar cualquier gasto inicial. Tiene que ser todo lo directo y atribuible necesario para crear, producir y preparar el activo. O sea, si no, no cualquier gasto lo vamos a considerar. Son ejemplos de costos atribuibles. Vamos a tener los costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación, los costos de las remuneraciones a los empleados, vinculados a al desarrollo, ¿no? Por supuesto. Los honorarios para registrar los derechos legales, la amortización de patentes y licencias que se utilicen y los intereses como componentes del costo según NIC 23. Ahora nos va a decir qué costos no son atribuibles no van a ser conceptos no atribuibles al costo. Entonces vamos a tener
los gastos administrativos de venta, otros gastos indirectos de carácter general, salvo que su desembolso pueda ser directamente atribuido a la preparación del activo para su uso. Los gastos administrativos generales no los vamos a considerar. Que sea directamente atribuido, bueno, vamos a tener que demostrarlo, pero por lo general los gastos administrativos generales no los vamos a considerar. Las ineficiencias identificadas y las pérdidas operativas iniciales en las que se haya incurrido antes de que el activo alcance el rendimiento normal planificado, o sea, las pérdidas por ineficiencias, y los desembolsos de formación del personal que ha de trabajar con el activo, la capacitación del personal, tampoco. No, o sea, entrenar empleados para poder utilizar un software no forma parte del intangible. El intangible es del desarrollo de ese producto. Entrenar a los empleados, no. Ahora tenemos reconocimiento como gasto. Ejemplos de reconocimientos en gastos. Va a haber ciertos desembolsos que, aunque parezca que forman parte de inversión, la norma nos obliga a tomarlo como gasto del periodo, que van a ser los desembolsos para investigación, excepto que se adquieran en una combinación de negocios, los gastos de establecimiento, esta es costo de puesta en marcha de operaciones, salvo que formen parte del costo inicial, desembolsos por actividades formativas, capacitación, publicidad y actividad de promoción, desembolsos por reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad, ¿no? Los gastos de investigación, básicamente serían los gastos de investigación, los de puesta en marcha, los de capacitación, publicidad y promoción y reubicación o reorganización. O sea, si una empresa cambia de oficina, hace una campaña de relanzamiento, puede ser útil comercialmente, pero no genera un intangible, al menos de manera reconocible. Y ahora llegamos a la parte de medición posterior. Medición posterior dice, la entidad deberá definir la política entre modelo del costo o modelo de revalorización y deberá aplicar esta política a todos los elementos que compongan la misma clase. O sea, no podemos utilizar modelo de costo para algunas licencias y revaluación para otras por un tema de conveniencia. No. A todos los activos similares los vamos a tener que evaluar igual. O por costo o por revalorización. Y dice modelo de costo. El costo nos dice que va a ser el costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Y en el modelo de revaluación nos va a decir que el valor revaluado es su valor razonable en el momento de la revaluación menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro que haya sufrido. El valor razonable se determinará por referencia a un mercado activo, lo cual no es algo tan frecuente para intangibles, ¿no? Una patente única es rara vez difícil que tenga un mercado activo comparable, ¿no? Es difícil, pero bueno, puede haber, pero no es lo más común. Aumento por revaluación, modelo de revaluación. Si se incrementa el impuesto, esto vamos a ver que todo tiene relación con unidades previas, ¿no? Y nos dice, si se incrementa el importe en libros de un intangible como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral, o RI, y se acumulará en el patrimonio neto en superávit de revaluación. Entonces, ¿qué nos dice? Si la revaluación aumenta el valor del intangible, no va a resultado directamente, va a ser otro resultado integral, se acumula como un superávit de revaluación. Y es un tema de prudencia en el resultado del ejercicio, no inflar ganancias que no lo son. Porque tranquilamente ese intangible puede perder valor y después no encontramos explicación. Siempre la prudencia es parte de las normas internacionales, ¿no? Ahora tenemos seguimos con el modelo de revaluación y nos dice, justamente me adelanté, pero dice, cuando se reduzca el importe en libros de un activo intangible como consecuencia
de una revaluación, dicha disminución se reconocerá en el resultado del período. La disminución se reconocerá en otro resultado integral si existe saldo acreedor en el superávit de revaluación. Reduce el importe acumulado en el patrimonio neto. Bueno, esto es lo que vimos anteriormente. Si hubiera un resultado integral positivo de un estado de resultados previo, podemos consumirlo para no afectar directamente resultados. O sea, es lo mismo que estábamos viendo en unidades previas, ¿no? Si ya había un concepto de otro resultado integral por un valor un incremental de este intangible, bueno, primero consumimos eso y lo que exceda esa reserva, digamos, lo consideramos gastos. Va a resultado directamente, como una pérdida. Ahora, si no hubiera otro resultado integral, directamente lo va a reconocer en el resultado del periodo. Simplemente es eso, ¿no? Se puede consumir un saldo si hubiera, si no, lo vamos a considerar una pérdida en el estado de resultado, ¿no? Por eso el sistema es prudente con las ganancias para no exagerar los valores. Sin embargo, vamos a ver más adelante que estos resultados se notifican, van en notas, así que haya una reducción en los resultados, antes de alarmar a nadie, se puede determinar, si en este caso, si fuera por un intangible que no tiene una relevancia tan grande. Vida útil. Tenemos que evaluar si la vida útil es finita o indefinida en un intangible, ¿no? Esto va a cambiar totalmente el tratamiento posterior. Ahora vamos a ver por qué. Dice, finita, ¿no? Se evaluará la duración o en el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil, o sea, se deprecia. Por ejemplo, se amortiza de una licencia de 10 años, bueno, sabemos que en 10 años se termina. Indefinida, cuando sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes no existe un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entrada de flujos netos de efectivo para la entidad. No se deprecia, o sea, no se amortiza porque no se puede avisorar un límite de generación de beneficios. Por ejemplo, hay marcas que están muy consolidadas, entonces en ese caso sí podemos considerar esa condición como Arcor, o sea, es una marca que tiene tanto, pero tanto valor que no le podemos poner un tope a su vida útil. Pensamos que es indefinida. Consideraciones. Tenemos la utilización esperada del activo, los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública disponible sobre la vida útil, la incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo, la estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los cambios en la demanda de mercado para los productos o servicios fabricados con el activo en cuestión. Y acá tenemos básicamente lo que es un software tecnológico. Sabemos que tiene una vida útil corta por un tema de obsolescencia, y ya lo saben, desde una aplicación hasta un teléfono celular sabemos que los software tienen una vida útil muy corta, entonces son todas cosas que tenemos que considerar en cuanto a la vida útil de un intangible. Acá tenemos más factores para considerar la vida útil, que son las actuaciones esperadas de los competidores, ya sean actuales o potenciales, el nivel de los desembolsos por mantenimiento, el periodo en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como los límites, ya sean legales o de otro tipo, sobre el uso del elemento. Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos poseídos por la entidad, ¿no? Van a depender entonces de las acciones de los competidores, del nivel de mantenimiento necesario, el plazo de control legal y la dependencia de otros activos, ¿no?
Si tenemos una licencia que está, por ejemplo, ligada a una concesión pública, bueno, va a depender en ese caso de un plazo legal. Y después tenemos activos con vidas útiles finitas, ¿no? Dice, la amortización comienza cuando el intangible está disponible para su utilización, cesará en la fecha más temprana entre aquella en la que el intangible se clasifique para la venta y la fecha en la que se produzca la baja en cuenta. O sea, va a comenzar la amortización cuando el activo esté listo para su uso, va a finalizar cuando se clasifique para la venta o se le dé de baja. No va a depender si se usa mucho o poco, ¿no? Y dice, valor residual. El valor residual de un intangible con vida útil finita es nulo, excepto que haya un compromiso de parte de un tercero de comprar el intangible al final de su vida útil o existe un mercado activo. Entonces, no va a tener un valor residual, por lo general, en la mayoría de los casos, no va a tener un valor residual a menos que haya compromiso de un tercero de que lo quiera comprar o que exista un mercado activo para ese tipo de intangibles, ¿no? Mayormente termina siendo cero. No tiene mucho sentido, pero bueno, la normativa lo especifica y yo se los cuento. El que tiene vida útil indefinida no se amortiza. Se evalúa por deterioro, pero no es que uno nos olvidamos, pero no se amortiza. Dice, amortizaciones. El importe depreciable de un intangible con una vida útil finita se distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil, digamos lo que es lineal, ¿no? Un patrón lineal de consumo esperado lineal. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado o bien al costo de otro activo, inventarios, PPE, etc. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? El gasto puede ir a resultado o formar parte del costo de otro activo. Simplemente eso, un software utilizado en producción puede integrar costos de fábrica, costos fabriles, por ejemplo, ¿no? Simplemente eso dice. Puede ir al resultado o puede formar parte, como dice acá, puede formar parte del costo de otro activo. Simplemente eso. Depende del uso que tengas intangible, ¿no? Y tenemos revisión del periodo y del método. Dice, tanto el periodo como el método de amortización utilizado para un intangible con vida útil finita se revisarán como mínimo al final de cada periodo. Si la nueva vida útil esperada difiere de la estimación previa, se cambiará el periodo de amortización para reflejar esta variación, el cambio de estimación, ¿no? Si se ha experimentado un cambio en el patrón esperado de generación de beneficios económicos futuros por parte del activo, el método de amortización se modificará. Simplemente va a haber un cambio de estimación si se cambian las expectativas, ¿no? Si queda obsoleto, por ejemplo, antes de lo previsto. Dice, vamos a tener la baja en cuenta. Un activo intangible se dará de baja en cuentas por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja una intangible se determinará como la diferencia entre el importe neto obtenido por su disposición y el importe en libros del activo, y se reconocerá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. Entonces, ¿qué nos dice? Un intangible se va a dar de baja cuando se vende, cuando se abandona o cuando ya no genera ingresos futuros. Y la ganancia o la pérdida va a surgir de comparar entre el precio neto obtenido versus el importe en libros. Básicamente eso. Y acá vamos con la última parte, que hablamos de lo que es, me parece que me salté de página, no, está ahí. Información a revelar. Distinguir entre activos generados internamente y los otros. Si las vidas útiles son indefinidas o finitas, en este caso las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados,
los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles finitas, el importe en libros bruto y la amortización acumulada junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, tanto al principio como al final de cada periodo, la partida o partidas del estado de resultado integral en las que está incluida la amortización de los activos intangibles. O sea, la norma nos exige, nos exige que informemos de los intangibles. Primero tenemos que distinguir entre generados internamente y los que no. Tenemos que ponernos. Bueno, entonces nos pide la vida útil finita o indefinida, las tasas o plazos de amortización, los métodos utilizados, el importe bruto, la amortización acumulada y dónde impacta la amortización en resultados. Esto lo que hace es mejorar la transparencia, ¿no? Y luego nos pide una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando incrementos, activos clasificados como mantenidos para la venta, incrementos y disminuciones procedentes de revaluaciones, de lo que lo decían anteriormente. Un incremento va a otro resultado integral. Una disminución va a resultados, siempre que no haya otro resultado integral para absorberlo. Sin embargo, hay que revelarlo, porque puede ser un impacto fuerte, quizás no tiene la trascendencia que uno cree que puede tener una caída en el resultado, quizás es simplemente por un tema de un intangible. Las pérdidas por deterioro, las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro y el importe de la amortización reconocida. Entonces nos dice que tenemos que poner una conciliación entre los valores al inicio y el cierre, incluyendo las altas, las ventas, revaluaciones, deterioros, reversión de pérdidas y amortización del año. Es más o menos como bienes de uso, pero aplicado a intangibles. Más o menos es muy parecido a lo que vimos anteriormente como propiedad, planta y equipo. Y acá tenemos un ejemplo empresarial, ¿no? Vamos a tener un ejemplo empresarial donde tenemos al Banco Santander, ¿no? Tenemos al Banco Santander como un ejemplo de revelación en los estados contables, ¿no? Y esto muestra que las grandes compañías también hacen esta especificación, ¿no? Informando los intangibles no relevantes como licencias, desarrollo de software. Ven que aclaran que dice adquiridos. Bueno, son pequeñas cosas que hay que informar. Y luego tenemos activos fijos en las normas internacionales. Propiedad, planta y equipo. Propiedades de inversión vamos a tener mantenidos para la venta y activos intangibles, ¿no? Y acá vamos a ver cómo se conectan entre sí todas las similitudes que tienen los tratamientos, ¿no? Simplemente eso es lo que quiere mostrar esta filmina. Luego tenemos algunos ejemplos de lo que es soporte físico, ¿no? Que dice soporte físico. Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en o contener un soporte de naturaleza o apariencia física, como es el caso de un CD ya antiguo, programas informáticos o de documentación legal, licencia o patente de una película. Al determinarse un activo que incluye elementos tangibles e intangibles, se tratará, según NIC 16 o 38, la entidad realizará un juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Y dice, la PC no puede funcionar sin sistema operativo. Entonces Windows forma parte de la PC NIC 16. Office es un intangible, NIC 38. Básicamente eso es lo que nos dice. El Windows está integrado a la computadora, está vinculado al activo físico. Office es independiente, entonces el Office es el intangible. Luego vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? Si aplica o no aplica la normativa para activarlos como intangibles, ¿no? Tenemos la patente, los software de gestión y la marca adquirida. Y que no aplican, vamos a tener unos cuantos. La capacitación, como ya hablamos, la publicidad, los costos de organización,
y una marca generada internamente. Así que con esto estamos cerrando, sí, con esto cerramos esta unidad. No todo, lo que importante de esto es que no todo gasto con apariencia de inversión es un intangible, ¿no? Tiene requisitos muy estrictos para reconocerlos como intangibles. Importante que la normativa está bastante clara. Espero que mis ejemplos también les haya servido. Así que, bueno, ya no hay más para agregar, así que nos vemos la clase que viene. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.